ante ti hoy me encuentro y postrado me presento. Tu esplendor me conquistó, con tu paz me abrazas, me rodeas con tu gracia, tu amor me inundó. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Si me pierdo, tú me encuentras y levantas mi cabeza. Puedo ver tu majestad, me refugio en tu presencia, me cautiva tu belleza. Quiero estar donde tú estás, me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor.
Hola, que Dios te bendiga, seas muy bienvenido en este momento. Y lo primero, lo más importante, dar las gracias a Dios por otro día más de vida, por otro día que nos permite disfrutar. Te quiero contar que nos llegó una gratitud, pero esta gratitud es muy especial, viene en mensaje, así que muy pronto ahí en la pantalla vas a visualizar este mensaje de gratitud. Viene de parte de Jorge Fuensalida. Él llamó a Manuel en la región de Atacama para decirle que su suegra Martina, de 90 añitos, había sufrido un accidente cardiovascular. Mira qué tremendo, qué terrible, estaban todos muy asustados y gracias a Dios la pudieron trasladar a Antofagasta, estuvo varios días allá, empezaron ahí de a poquito a mejorarse, después le hicieron una intervención, después habían rumores que la traían de vuelta a Copiapó, la trasladaron a Copiapó y después dijeron, está de alta. Mira qué maravilloso, el Señor salió de alta. Todos sabemos que todos estos accidentes cardiovasculares son muy riesgosos, gente queda con muchas secuelas, otros fallecen. Pero gracias a Dios por Martina, que a sus 90 añitos Dios le dio otra oportunidad. Así que la bendecimos. Estamos confiados en que ella estará viendo esta gratitud que envía a su yerno, dándole gracias al Señor porque todavía tiene tiempo para estar aquí en la tierra. Y también vamos a seguir orando por ella, porque ella ahora está con cuidados ahí, con cuidados especiales en su hogar. Y también que Dios guarde su corazoncito, porque ella lleva varios años en que su esposo ya partió, así que también ahí hay una penita en su corazón que solamente Dios puede consolar y fortalecer. Te quiero invitar hoy día a la palabra, es 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esta palabra está escrita por Pedro y da consejos al pueblo. Y dice, es inevitable que vas a pasar por momentos complicados, por situaciones difíciles. Vas a pasar a lo mejor ahí por preocupaciones, temores, angustias. Estas son las ansiedades. Pero ten en cuenta que el cuidado de Dios va a estar. Él está interesado de cuidarte, de estar contigo. Y esa es la palabra de hoy. Que puedas tener confianza, que los cuidados de Dios están para sus hijos. Te invito a orar por unos momentos y decirle gracias, Señor, muchas gracias por esos benditos cuidados, por tu hermosa mano, Señor, que está sobre nuestras vidas. Señor, en esta hora, usted ve a todos los que están viendo este canal, que puedan echar toda su ansiedad, colocarla ahí delante de usted, las preocupaciones, las angustias, Señor, los temores, puedan ser depositados delante de usted. Con la confianza que usted tiene interés de nuestras vidas, que usted se preocupa por cada uno de nosotros. Reciba el honor, reciba la gloria y agradecemos por Martina, por los añitos que ella tiene, y porque Dios le ha concedido más tiempo de vida. Reciba el honor y también, Señor, la gratitud. También queremos pedirte por la palabra de hoy, esa reflexión que pueda tocar nuestras vidas y enseñarnos más de usted. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y ahora te invito a que puedas disfrutar la reflexión de hoy. Hola, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Hoy vamos a terminar con el capítulo número 16 del libro Hechos de los Apóstoles. Hoy ya es la tercera parte. Pero antes de ir a la palabra en esta mañana, vamos a orar y vamos a pedir la intervención del Espíritu Santo. Padre, te damos muchas gracias en este día por poder tener tu palabra a nuestra disposición. Y gracias por enseñarnos a través de ella y también a través de ella le podemos conocer. Gracias, Señor, por la historia, las enseñanzas de estos primeros hombres, Dios, que expusieron su vida para traer el mensaje, para compartir tu palabra, Señor, que sigue siendo tan eficaz, Señor, como lo fue en ese tiempo. Gracias le damos en esta hora y pido que el bendito Espíritu Santo de Dios me ayude a compartir su palabra en este día y también pueda abrir el entendimiento de quienes verán o oirán esta reflexión
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, hoy veremos la última parte del capítulo número 16. Son bastantes versículos. Veremos desde el versículo 16 al versículo 40. Pero antes de entrar acá, primero repasemos un poquito lo de la semana anterior. Recordemos que la semana anterior vimos que Pablo, Silas, Timoteo y Lucas se encuentran con unas mujeres para orar. Y estas mujeres se juntan cerca de un río y ahí conoce a Lidia. Dijimos que esta era una mujer muy acaudalada, era una mujer que tenía mucho dinero, era una empresaria, que su trabajo consistía en teñir telas púrpuras. Y era muy especial este trabajo, porque solamente algunos podían comprarlo. Incluso acontece algo ahí. Lidia, una vez que recibe la palabra del Señor, le invita a Pablo a quedarse en su casa. Pero no solo le invita, sino que después dice que le obliga en el fondo a quedarse. ¿Y por qué acontece esto? Porque esta tinta que se usaba se sacaba de una cantidad bastante grande, dice, de caracoles. Y para los judíos el caracol era algo inmundo. Entonces vemos acá que Lidia en ese momento tiene que obligar a Pablo para que se quede en su casa, y este tiene que una vez más quebrantar esa tradición que él traía del judaísmo. Y es ahí donde hoy comenzaremos desde el versículo 16 en adelante. Dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Vemos acá, lo más probable es que Pablo salía de la casa de Lidia, caminaba, iban a orar, seguían orando probablemente en el mismo lugar. Y es en ese momento donde les sale al encuentro una muchacha. Y leemos ahí que esa muchacha tenía un espíritu de adivinación o serpiente, o pitón también le llaman, la cual predecía el futuro. Ahora, esta joven era la fuente de ingreso para sus amos, porque dice que daba gran ganancia a sus amos adivinando. Es decir, esta mujer era una esclava de estas personas que la usaban para tener ganancia. Ahora, esta esclava era guiada por el espíritu del diablo. No así como lo vimos anteriormente, que todo lo que hacen los misioneros son guiados por el espíritu del Señor. Entonces nos damos cuenta que el mundo espiritual es tan real que siempre va a haber una pugna entre el espíritu de Dios y los espíritus que se mueven a favor del enemigo, en este caso el espíritu del diablo, porque ese era el espíritu que tenía dominada a esta mujer. Y nosotros vemos que en la Escritura muchas veces nuestro Señor Jesucristo en su ministerio se vio enfrentado a espíritus de demonios. En una oportunidad había un hombre en una sinagoga y lo liberó. Después, al cruzar hacia el otro lado en una navegación, vinieron al encuentro un ganadero ahí que también tuvo que liberarlo. También esto lo vimos con Pablo en una oportunidad con Bernabé cuando confrontan a Elimas, el mago. ¿Y cuál era lo que éste quería? Era distraer la atención de a quien se le estaba predicando el mensaje, que era el procónsul Sergio Pablo. Entonces vemos acá que esta mujer o esta niña o esta joven, usada por un espíritu del demonio, lo único que quería también era distraer la atención del mensaje que se estaba entregando. Versículo 17 dice: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, porque dice nosotros porque es Lucas el que relata, ¿cierto? Daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. ¿Estaba esta joven diciendo algo falso? No. Justamente eso era lo que Pablo y los misioneros estaban llevando, el mensaje de salvación. Y además dice, estos son siervos del Dios Altísimo. Pero inmediatamente vemos acá que de acuerdo a la Escritura en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 10, se prohíbe estrictamente la adivinación, ¿ya? Y esto
nos lleva a entender que Pablo, lógicamente entendiendo la Escritura, en primer lugar, ¿qué ve esta en ella? Que lo que ella estaba haciendo no era producto del Señor, no era producto de Dios, porque si Dios lo prohíbe en la Escritura y esta mujer estaba hablando, esta divina, trayendo o reconociéndolo a ellos, sabía que esto no era correcto, porque así el que lleva el mensaje también tiene que estar alineado con el Señor. Versículo 18 y dice: y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Dice que aquí Pablo lógicamente se molestó porque ya no era una vez, no eran dos veces, imagínate, muchos días dice, y lo más probable que durante todo el día, mientras Pablo estaba compartiendo el mensaje con los otros misioneros, ella venía y ya hablaba de él. ¿Pero qué hacía? Lo mismo que dijimos anteriormente. Lo que estaba haciendo era desviar la vista del mensaje y colocar la vista ¿en quiénes? En los misioneros. Estos son siervos del Dios Altísimo. Pablo no necesitaba propaganda. Pablo no necesitaba eso. Él necesitaba que la gente estuviera enfocada en lo que él estaba compartiendo y no quién era él y los que estaban con él. Entonces Pablo toma una posición frente al espíritu de esta joven que la tenía atada, que estaba encadenada y que además era usada. Porque vemos que en la actitud de sus amos no hay una preocupación por ella, sino lo que ellos están haciendo es sacando ganancias de ella. Y usa la forma correcta el apóstol Pablo de liberar. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y eso es todo. En el nombre de Jesucristo que salgas de ella. No hay poder o más poder en otro nombre que en el nombre de Jesús. Todo demonio, al mencionar el nombre de Jesucristo, tiene que irse. En este caso, tenía que abandonar el cuerpo de esta joven. ¿Por qué? Como dijimos, porque estaba haciendo impedimento para que él pudiera compartir el mensaje con la gente. Pablo buscaba que ellos centraran su atención en el mensaje que él traía. Versículo 19. Dice: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Vemos que estos hombres acá, los amos, lógicamente no están preocupados de la condición espiritual de la joven. Lo único que les interesaba era seguir sacando provecho, obteniendo ganancias. No importa el estado que estuviese poseída por un demonio. ¿Qué egoísmo podemos ver acá? Y dice que estos hombres, estos amos, dice el versículo 20, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Entonces, primero lo que vemos acá es la reacción de estos hombres. El negocio se nos desploma, entonces, ¿qué tenemos que hacer con ellos? Desacreditarlo. Y lo primero que dicen: están alborotando nuestra ciudad. Y después agregan otra cosa que llama la atención, dice: y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. O sea, están diciendo lo que ellos hacen va contra el imperio de Roma. Entonces llevan a Pablo y a Silas a las autoridades acusándoles de alborotar la ciudad. Pero destacan algo ahí, que lo veremos, que ellos son judíos, ¿ya? Y ahora, ¿por qué solamente toman a Pablo y Silas y no a Timoteo y Lucas? Porque sabemos que Timoteo era de padre griego y de madre judía. Y Lucas era gentil. Entonces, directamente el ataque era contra Pablo y Silas por ser judíos, ¿ya? Ahora, ¿qué habían hecho de malo Pablo, Silas y Lucas, Timoteo? Nada. Ellos habían liberado a esta joven de esta posición o de esta posición demoníaca. Y sabemos que cada vez
que cuando el mensaje se lleva, vamos a encontrar choques, va a haber confrontación, va a haber oposición. Hay veces, amado, que en la familia más les preocupa a los jóvenes cuando van a la iglesia que cuando van a algún lado por ahí el día anterior y salen tarde en la noche. Pero cuando le dicen voy a ir a la iglesia, le ponen más problemas que cuando van a otro lugar, ¿cierto? Bueno, y eso lo podemos ver. Versículo 22 dice, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, y rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Y después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Entonces vienen estos hombres, estos amos, llevan a esta mujer ante las autoridades, lo acusan de estar llevando otras costumbres que van contra Roma, lo acusan de desorden. ¿Y qué hacen las autoridades también presionadas por el pueblo? Les rasgan su ropa. En una versión dice que los desnudan y les ordenaron azotarlos con varas. Y después dice, después de azotarlos mucho. No sabemos la cantidad de azotes que recibieron. Nosotros entendemos que entre los judíos el castigo máximo de azote eran 40 azotes. Pero para los romanos no había un límite de azote. Entonces no sabemos qué cantidad de azote le habrán proporcionado a Silas y Pablo. Y este susto que les da a las autoridades romanas también es porque Filipos era una colonia de Roma y tenía muchos beneficios. Entonces, al enterarse de este desorden que se estaba produciendo, lógicamente ellos pensaban que podían perder todos los beneficios que tenían hasta ese momento. Ahora, el castigo lógicamente infringido por las autoridades, ¿qué buscaba? Buscaba un escarmiento a lo que Pablo y Silas estaban realizando. ¿Y qué era aquello, como lo dijimos? Había sido escrito o descrito a cabalidad por esta mujer poseída por el demonio. Ellos son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. ¿Te das cuenta cómo el mensaje, lo que ellos estaban llevando, se ve empañado por esta situación? ¿Cómo cambian o cómo quieren desvirtuar lo que Pablo y Silas estaban entregando? Todo por un egoísmo de estos hombres o de estos amos de esta esclava, que al ver que su fuente de ingreso ya no era la misma, arremeten contra, en este caso, los misioneros. Versículo 24 dice así, hablando ya una vez que son tomados por el carcelero, dice, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. La cárcel en esa oportunidad no era lo que ves hoy. Justamente viendo unos videos de esto, eran cuevas metidas en una roca. Entonces, imagínate la humedad. Y si los mete al lugar más profundo, no había luz. ¿Cómo tiene que haber estado eso ahí lleno de inmundicia? ¿Cuántas cosas tienen que haber habido en ese lugar? Y me imagino que el carcelero no lo llevó de una forma muy amable, junto con los que iban ahí, con los alguaciles. Tienen que haberlos ido golpeando, empujando, gritándole cosas. Y más aún dice que los metió ahí adentro en el calabozo y los aseguró los pies en el cepo. El cepo era una estructura de madera con agujeros para asegurar las piernas, brazos y cuello. Lógicamente empleado como un medio de castigo. Y el cepo, amado, también los pies o las piernas las ponían en forma abierta. O sea, no era que sacabas tus piernas derechas y lo ponían sobre tus pies y te dejaban atado ahí, no. Sino que también buscaba una forma de seguir llevando dolor. Y ahora, si nos ponemos en este contexto, imagínate todos golpeados con varas. Y más encima, en esta condición, los llevan a este lugar húmedo, profundo, sin luz y con toda la bulla que tiene que haber habido ahí de los otros presos, que lo más probable es que no hayan dicho cosas muy agradables. Versículo 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios
y los presos los oían. Ahora, lógicamente, llama la atención de la actitud que toma Pablo y Silas. Dice que ellos estaban orando y cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Recordemos que ellos habían recibido mucho azote. Entonces lo más probable es que tampoco, por el dolor que infringido en su cuerpo, por las heridas en su cuerpo, no hayan podido dormir. Entonces, ¿qué se pusieron a hacer? A orar y a cantar al Señor. Yo creo que esto los sorprendió a los presos que estaban ahí, porque no los oían quejarse. Los oían que estaban alabando al Señor, estaban cantando himnos al Señor. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todo se soltaron. Vemos acá que algo acontece. ¿Qué pasa acá? Viene un tremendo terremoto y todas las puertas de la cárcel se abren, todas las puertas de la cárcel, y las cadenas se sueltan. Pero no solamente de donde estaba Pablo y Silas, sino de todos los presos. Ahora yo quiero aclarar acá. No creo que Pablo y Silas hayan estado cantándole al Señor para que se produjera un terremoto. No creo eso. Creo que lo que ellos estaban haciendo es lo que dice la Escritura. Ellos estaban adorando al Señor porque para eso fuimos creados. Isaías 43:21 dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicarán. Otra versión dice: yo mismo los he creado para que me adoren. Porque a veces se interpreta este pasaje de esta forma. Estás afligido, estás pasando situaciones, canta, mira lo que le pasó a Pablo, mira cómo se abrieron las puertas de la cárcel, mira cómo cayeron las cadenas. No, pero sabes que el adorar, el cantar al Señor es algo que debemos hacer, porque para eso fuimos creados. No es por medio de un chantaje que podríamos decir yo le canto al Señor para que me saque esto, no. Es algo que debemos hacer, es algo que debe estar dentro de nosotros como creyentes. Versículo 27 al 30 dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pedro clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y vemos acá, amado, porque imagínate para un carcelero que se le arranquen los presos, y no un preso, todos los presos. Uno, que hubiera sido una humillación. Dos, el castigo que hubiese recibido, la tortura que hubiese recibido. Entonces cuando él toma esta actitud, en el fondo de quitarse la vida, Pablo le dice: no te hagas ningún mal, no te suicides, porque eso no le agrada al Señor en el fondo. No lo hagas. Le dice: pues todos estamos aquí. Nadie ha arrancado, nadie se ha ido. Todas las puertas fueron abiertas, todas las cadenas cayeron. Y aquí nosotros podemos confirmar que Pedro, o sea que en este caso Pablo y Silas, no estaban cantándole al Señor para que se abrieran las puertas si no se hubiesen arrancado. No, ellos estaban adorando al Señor porque eso debe estar en cada creyente. Pero vemos acá que la reacción que tiene este hombre es maravillosa, porque dice que los saca afuera y les pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Lo más probable que en estos viajes que Pablo se pegaba, donde iba a anunciar la palabra del Señor, él lo haya oído. Entonces él entendía que necesitaba salvación. Algunos dicen que este carcelero representa al varón macedonio que se le presentó a Pablo, el cual le dice: ven, ayúdanos, en el fondo te necesitamos. Bueno, este carcelero lógicamente lo necesitaba. Versículo 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Aquí algunos interpretan como que este versículo, y lo tienen pegado, ¿cierto?, en muchas partes, y puede ser, amado. Lo interpretan como que esto es una promesa de Dios. Pero yo creo específicamente que no. Esto era algo solamente para el carcelero y su familia. Yo creo que lo que Pablo estaba haciendo acá era profetizándole al carcelero que su familia iba a ser salva. Versículo, ahora no digo por esto que tú no ores, lógicamente ora por tu familia. Porque ¿cuántos, amados, llevan años en el Señor y su familia aún no llega a los pies del Señor? O sea, esto no se estaría cumpliendo. Entonces, por eso insisto, creo que esto fue una profecía que Pablo le declara al carcelero. Le dice, tú y tu casa van a ser salvos. Versículo 32 y 33 dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todo lo suyo. Entonces aquí vemos el cumplimiento de la profecía de Pablo. Lo primero que hace, le lavan las heridas, le lavan su espalda. Imagínense esa espalda, cómo tiene que haber estado toda lacerada, tanto la de él, ¿cierto?, y la de Silas. Pero vemos que la familia, junto al carcelero, recibe el mensaje del Señor y cumplen con el sacramento del bautismo. Porque ahí dice, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Todos bajaron a las aguas del bautismo. O sea, en un par de horas, esta gente, estas personas, los familiares del carcelero, reciben al Señor y cumplen inmediatamente con el sacramento del bautismo. Qué eficiente, ¿cierto? Cómo vemos cómo era necesario que Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, como vimos después, fueran a Macedonia para compartir el mensaje. Aquí los vemos trabajando en Filipos. Versículo 34, y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en el Señor. ¿Qué hizo el carcelero? Hizo una celebración. Lo hemos explicado que comer juntos significa comunión. Entonces ellos entraron en comunión. Imagínate, este carcelero que apresó o que le encargaron la custodia de Pablo, que como dijimos, lo tiene que haber llevado a golpes, ponerlo en el lugar más oscuro, más sucio de la cárcel, ¿cierto? Ahora lo vemos compartiendo con él en la mesa. Qué extraordinario lo que hace el Evangelio. Qué extraordinario lo que hace el mensaje del Señor. Cómo este hombre le dice, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Ayúdenme. Necesito ser salvo, pero no sé cómo. Y ahí es donde Pablo, Silas, los guían a esto. Versículo 35 al 37 dice, y cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. No me imagino aquí la reacción de Silas a la respuesta de Pablo. O sea, no sé, a lo mejor le dice, oye Pablo, baja un poco los ánimos. Mira, nos están dejando en libertad y tú acá estás exigiendo tu ciudadanía romana. Pero Pablo les dice eso. Somos romanos. Y aquí vemos, amado, cuando Pablo apela a esta ciudadanía romana, él está diciendo en el fondo, yo he sido y Silas ha sido puesto en la cárcel injustamente. No se nos ha hecho un juicio porque no tuvieron oportunidad de defenderse. Y también la cantidad de azotes que recibimos. Entonces aquí, ¿qué pasa con las autoridades? Dice que los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Por el hecho de ser romanos. Ahora, lógicamente, al conocer esto, ellos cambian la actitud
que tuvieron hacia Silas y Pablo. Nos podemos preguntar, ¿por qué Pablo no dijo antes que era ciudadano romano? La Escritura no lo dice. Es probable que por el tumulto, por la bulla, si es que lo dijeron, no se escuchó. O sencillamente debía pasar por esta situación para que este carcelero y toda su familia conocieran el Evangelio y pasaran a ser parte del reino del Señor. Y aquí nos enseña, como dice la misma palabra, que hay veces en las cuales hay que sufrir por el Evangelio. Versículo 40, terminando, dice: entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y, habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Bueno, este versículo acá dice que Pablo y Silas consuelan a Lidia y a sus cercanos, ¿cierto? Y tú dices, ¿cómo saliendo de la cárcel, todos golpeados? Uno esperaría lo contrario, que ellos hubiesen sido consolados por Lidia y sus hermanos. Pero Pablo creo que le está diciendo, mira Lidia, miren hermanos, el sufrimiento es parte de la obra también. Y dice la Escritura ahí, y se fueron. Pero nosotros vemos acá que el autor o que el escritor es Lucas. Y cuando Lucas está diciendo y se fueron, quiere decir que él se quedó. Entonces se fue Timoteo, se fue Silas y se fue Pablo. Y lo más probable es que Lucas se haya quedado discipulando a esa iglesia emergente que se estaba levantando en Filipos. Entonces vemos cómo por la obediencia de Pablo y sus colaboradores, ellos levantan la primera iglesia en Europa. Recuerden que a Pablo le fue impedido ir a Asia en 2 oportunidades y le aparece este varón y Pablo no duda y va. Y por esa obediencia vemos que en primer lugar se convierte una mujer acaudalada, Lidia y su cercano. En segundo lugar, y lo más probable es que esta niña o esta joven endemoniada también haya sido parte de la iglesia, porque al perder el espíritu de adivinación que tenía, que la gobernaba, los amos la echaron, tiene que haberse refugiado con ellos. Y en tercer lugar, vemos a este carcelero más su familia llegando a los pies del Señor. Y aquí, ¿sabes lo que llama la atención? No sé si te gusta ver esto o no, pero hablamos de niveles sociales. Se convierte una mujer muy acaudalada, muy adinerada. Se convierte una niña desposeída. No tenía bienes, no tenía recursos. Y se convierte el carcelero, que tiene que haber sido término medio. Y esto nos enseña que Dios y su evangelio es para todos. Él no hace diferencia de personas. Así que en esta mañana, en primer lugar, deseo hacer un llamado. No sé cuántos acá se sienten identificados con este carcelero, que al ver cómo Dios respaldó el ministerio de Pablo, lo que él hizo, el sufrimiento, porque estuvieron dispuestos a exponer sus vidas por el evangelio, él dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y si tú en esta mañana y tu pregunta es esa, yo te voy a pedir que repitas esta oración después de mí. Repite esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te abro mi corazón para recibirte. Te pido perdón por todos mis pecados y te confieso como el Señor de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Déjame orar. Padre, oro por todo aquel que en esta mañana, así como este carcelero, haya buscado desesperadamente ser salvo. Que tu Espíritu Santo le toque en esta hora, le ayude y le guíe en este nuevo camino, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y reiterarte, iglesia, debemos ser obedientes a la voz del Espíritu Santo. Pero también decirte que van a haber momentos que vas a tener que sufrir. Quizás no vas a ir a una cárcel, quizás no vas a ser flagelado, pero van a haber cosas que vas a tener que dejar por el reino. Y a lo mejor ese va a ser tu sufrimiento.
Va a llegar momento en que vas a tener que decidir si elijo esto o elijo lo otro. Pablo, como dijimos, no dice la Escritura si él pronunció o no que era ciudadano romano, porque eso lo hubiera liberado muchas cosas. No sabemos, pero sabemos que había un propósito detrás de esto. Cada cosa, cada elección que tú hagas por el reino, guiado por el Espíritu Santo, marca algo especial y tiene un propósito en tu vida. Así que no descuides la obra del Espíritu Santo en tu vida. Escúchalo, déjate guiar por Él. Y si tienes lucha como todos, enfréntalas en el nombre de Jesús, así como Pablo liberó en el nombre de Jesús a esta mujer, a esta niña poseída por este espíritu de adivinación. Déjame orar. Padre, oro en esta mañana por tu pueblo, por tu iglesia, Señor, y por cada uno de ellos, por las situaciones que hoy puedan estar enfrentando. Padre, oramos en este día para que tu mano de favor y misericordia los toque ahí donde están. Que sean fortalecidos en el poder de tu Santo Espíritu. Los que están enfrentando luchas en sus vidas diarias, Señor, en el nombre de Jesús, oramos que usted, Padre, los asista en esta hora y que todo tormento, situación que esté afectando en el nombre de Jesús en esta hora, los deje. Declaramos sobre sus vidas en esta hora. Y también oramos por los que están enfrentando situaciones en su vida, Señor, en su salud física. Bendito Espíritu de Dios, te damos gracias y creemos que usted restaura, que usted trae la salud, que usted trae el alivio, que usted trae la mejoría, Señor. Le damos gracias y le pedimos que nos conserve, Señor, en su nombre, que nos guarde, Señor, Padre, que seamos protegidos, Señor, y guardados, Señor, como dice su palabra. Gracias, Padre, le damos y que tu mano de favor y misericordia sigamos experimentándola día tras día. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Eso es. Que tengas una muy bendecida semana. ¿Están listos para saltar? He decidido amarte por siempre, quiero alabarte. Esta pasión en mi alma por ti es inagotable. Esta pasión en mi alma por ti es inagotable.
decidido amarte por siempre, quiero alabarte. Esta pasión en mi alma por ti es inagotable.